nos metemos de lleno en un caso teológico de alto voltaje, una de las primeras y, la verdad, más profundas crisis de identidad del cristianismo primitivo. Vamos a investigar la historia de Cerinto y su idea, una idea que no solo sacudió los cimientos de la fe, sino que amenazó con dinamitarlos por completo. Esta herejía obligó a los primeros cristianos a enfrentarse a una pregunta fundamental, una que tenían que responder con una precisión de cirujano. ¿Quién era, en realidad, Jesús de Nazaret? Y al final, todo el meollo de la cuestión es este. Una pregunta que parece sencilla, pero que teológicamente es una bomba de relojería. A ver, si Cristo era divino, eterno, incapaz de sufrir, ¿cómo es posible que muriera en una cruz? ¿O es que lo que pasó en el Calvario fue otra cosa? Esta es la cuestión que Cerinto puso encima de la mesa, y la respuesta que diera la Iglesia iba a definir el cristianismo para siempre. Para desenredar todo este lío, vamos a seguir un plan de investigación muy claro. Primero, nos vamos a sumergir en el escenario del siglo I, que era de todo menos tranquilo. Después, le meteremos el bisturí a la tesis central de Cerinto, esa idea de los dos Cristos. Veremos el choque frontal con la enseñanza de los apóstoles. Entenderemos por qué se le acabó poniendo la etiqueta de herejía. Y para terminar, seguiremos el rastro de su influencia a lo largo de la historia. Venga, que empezamos el viaje al corazón de este conflicto. Bueno, pues arrancamos nuestro análisis viajando en el tiempo. Nos plantamos a finales del primer siglo, una época de una energía intelectual y espiritual increíble, pero también, y esto es clave, de una confusión doctrinal tremenda. El mundo en el que se movía Cerinto era un auténtico hervidero de ideas. Imaginaos la escena, la Iglesia, todavía en pañales, intentando poner en claro su doctrina en medio de un torbellino. Por un lado, el judaísmo cristiano tiraba con fuerza, insistiendo en la humanidad de Jesús y en la ley. Por otro, empezaba a susurrarse una nueva corriente, muy misteriosa, el gnosticismo, que hablaba de un conocimiento secreto y sentía un profundo desprecio por todo lo material. Y de fondo, claro, la potentísima filosofía griega, que lo cuestionaba todo. Pues bien, en medio de esa tormenta, la tradición coloca a Cerinto no como un personaje cualquiera, sino como un adversario directo del mismísimo apóstol Juan. Y aquí lo tenemos, nuestro protagonista. Y ojo, no pensemos en un hereje ignorante, para nada. Hablamos de un intelectual de primera. Cerinto era un hombre de dos mundos. Su herencia judía le daba su base, pero su formación en la cosmopolita Alejandría lo había empapado del dualismo de la filosofía griega. Es justo de esa mezcla, de ese choque de trenes de ideas en una sola cabeza, de donde va a nacer su controvertida teología. Venga, vamos al lío, al núcleo duro de este caso, la tesis de los dos Cristos. Aquí es donde Cerinto levanta un sistema que intenta resolver el problema de un Dios que sufre, pero como veremos lo hace pagando un precio teológico altísimo. A ver, para pillar bien lo que proponía Cerinto hay que tener clara una palabra: dualismo. Es una idea muy potente que viene del pensamiento griego y que básicamente dice esto: el espíritu es bueno, puro, perfecto, mientras que la materia, el mundo físico, es malo, corrupto, una cárcel. Si partes de esa base, la pregunta es inevitable: ¿cómo va a ser posible que un ser perfectamente divino y espiritual no solo viva en un cuerpo material, sino que sufra y muera en él? Para una mente dualista, esto era un cortocircuito, una contradicción imposible de salvar. Y claro, esta idea del dualismo, Cerinto la lleva hasta el final. La aplica, ni más ni menos, que a la idea misma de Dios. Proponía que el Dios que creó el mundo, el Yahvé del Antiguo Testamento, no era el Dios supremo, era un ser inferior, una especie de demiurgo que había fabricado este mundo material defectuoso. El Dios verdadero, el supremo, estaba en otro plano, totalmente ajeno a esta creación fallida. Y esta idea es brutalmente peligrosa. El Dios que crea el mundo no es el mismo que lo salva. Desde el minuto 1, Cerinto mete una grieta, una fractura, en la mismísima idea de Dios. Y aquí es donde Cerinto aplica su bisturí filosófico y corta por la mitad la figura de Jesús. Fijaos bien en la jugada. Por un lado tenemos a Jesús, el hombre, un tipo bueno, justo, pero que nace de forma natural de José y de María. Por otro lado tenemos a el Cristo, un espíritu que viene de las alturas, una emanación de ese Dios supremo. La historia que nos cuenta Cerinto es la de una unión temporal. Este espíritu divino baja y se posa sobre el hombre Jesús en el bautismo, dándole un poder increíble. Pero, y aquí viene el giro que lo cambia todo, esa unión tenía fecha de caducidad. Justo antes de la crucifixión, cuando la cosa se pone fea, el Espíritu Cristo se va, se larga, vuelve a subir al reino espiritual y deja al hombre Jesús completamente solo para que se enfrente al dolor y a la muerte en la cruz. Y boom, ahí está, la frase que lo resume todo y la conclusión radical de su sistema. Con esto, Cerinto soluciona el problema filosófico. Lo divino es perfecto, así que no puede sufrir ni morir. Por lo tanto, lo que pasó en la cruz fue un drama puramente humano.
El espíritu divino se lo miró desde la barrera, sin mancharse. Desde la filosofía griega hasta puede parecer una solución elegante, pero para la fe de los apóstoles esto era una bomba atómica. Vale, ya hemos visto la acusación, por así decirlo, ahora toca ver la defensa, la respuesta de la Iglesia primitiva ante esta idea que partía a Jesús en dos. Y ya os adelanto que la respuesta fue contundente, y se basó en lo que habían visto y oído los apóstoles. Aquí es donde vemos el choque de trenes, dos visiones del mundo que no se pueden reconciliar. Para cada punto de Cerinto, la enseñanza apostólica tenía una respuesta totalmente opuesta. El Creador no era un Dios menor, sino el único Dios verdadero, el Padre. Jesucristo no eran dos seres pegados con celo, sino una sola persona, indivisible, que unía en sí mismo la divinidad total y la humanidad total. Y esto lo cambia absolutamente todo. Su nacimiento no fue natural, fue la encarnación. Su sufrimiento no fue solo humano, fue el propio Hijo de Dios sufriendo en su carne. Y lo más importante, la salvación no viene por tener un conocimiento secreto, viene por un acto real en la historia, la muerte y resurrección de este único y mismo Jesucristo. Claro, con un panorama así, con un contraste tan brutal, era inevitable que la Iglesia tomara una decisión. Las ideas de Cerinto no eran una pequeña diferencia de opinión, no. Atacaban el corazón mismo del mensaje cristiano. Vamos a ver exactamente por qué se le condenó. La condena era inevitable, y se basó en que Cerinto se cargaba 4 pilares fundamentales. Primero, la encarnación. Si la unión no fue real y para siempre, entonces Dios nunca se hizo hombre de verdad. El misterio central del cristianismo se vaciaba por completo. Segundo, el sacrificio en la cruz. La fe de la Iglesia es que esa muerte tenía un valor infinito porque era el Hijo de Dios quien se ofrecía. Si solo murió un hombre, ¿cómo va a salvar eso a toda la humanidad? El poder de la cruz se disuelve. Tercero, fracturaba a Cristo, creando una figura esquizofrénica en lugar del único Señor. Y cuarto, al decir que el Creador era un ser inferior, no solo atacaba al Dios del Antiguo Testamento, sino que en el fondo estaba diciendo que la creación entera, el mundo material, es un error. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, lo que de verdad importa para la vida de cualquiera. Para la fe cristiana, todo el valor de la cruz está en quién es el que muere en ella. La cruz era el puente que Dios mismo construye para cruzar el abismo que nos separa de Él. Al separar al Cristo divino del Jesús que sufre, Cerinto no solo daña una idea, es que vuela el puente por los aires. Sin la unión de Dios y el hombre en la cruz, no hay conexión, no hay rescate, no hay redención, se evapora. Pero, ¿creemos que la historia acaba aquí? Ni de broma. Aunque Cerinto fue condenado, su idea no murió. Las ideas, sobre todo las que parecen dar soluciones fáciles a problemas complicados, tienen la piel muy dura. Vamos a seguir el eco de su pensamiento a lo largo de los siglos. La idea de Cerinto fue como una semilla que siguió germinando. En el siglo siguiente floreció en los complicadísimos sistemas del gnosticismo. Más tarde, en el siglo III, la oímos resonar en el adopcionismo, esa creencia de que Jesús era un hombre tan bueno que Dios lo adoptó como hijo en el bautismo. ¿Os suena? E incluso siglos después, en el siglo V, la herejía del nestorianismo, que separaba tanto las dos naturalezas de Cristo que casi parecía que hablaba de dos personas, le debía muchísimo a esa idea original de Cerinto, ese impulso de mantener a lo divino a salvo, puro, sin que lo humano lo contamine. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este caso? Pues por un lado, tuvo un efecto de catalizador. Obligó a la Iglesia a afinar su teología. La tradición dice que textos como la primera carta de Juan se escribieron como respuesta directa, con frases como «Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios». Eso es un misil teológico directo al corazón de Cerinto. Pero su error fundamental, su gran fallo, fue reducir la salvación a un simple ejercicio intelectual, a conocer un secreto. Y aquí tenemos la respuesta definitiva, el veredicto final. La salvación no es un rompecabezas filosófico que se resuelve con un conocimiento oculto. No, es un drama histórico cósmico. Se basa en el acto radical de Dios de unirse a nuestra humanidad, de vivir nuestra vida hasta la muerte y de vencerla en la resurrección. No se trata de saber algo, se trata de confiar en alguien que actuó en la historia. Al final, Cerinto intentó hacer que la fe cristiana encajara en los moldes de la filosofía de su época. Y esto nos deja con una pregunta que sigue resonando hoy con muchísima fuerza. En un mundo lleno de ideas, de sistemas de pensamiento, ¿cómo distinguimos la fe de la filosofía? ¿Dónde termina el esfuerzo por entender y dónde empieza la tentación de retocar el mensaje para que sea más aceptable o más lógico para nosotros? El caso de Cerinto nos enseña que esta tensión no es nueva, ha estado ahí desde el principio. La pregunta sobre quién es Jesús sigue siendo la pregunta fundamental. Gracias por acompañarnos en este análisis.